En esta semana que terminó, el lunes 20, Reforma denunció. La cúpula sindical de los ferrocarrileros presuntamente malversó multimillonarios recursos del fondo de pensiones de los jubilados del sindicato. Algo así como 15,000 millones de pesos. Increíblemente, en lugar de llamar a cuentas a Víctor Flores, el líder sindical inamovible, y a sus allegados, el gobierno federal prometió aportar los recursos faltantes para solventar la pérdida. Pero también se tiene que decir que apenas a mediados del año, diputados federales y senadores de todos los partidos, estuvieron de acuerdo en que fuera el dinero del gobierno, dinero público, dinero de todos, el que cubriera los faltantes ocasionados por la corrupción de la dirigencia sindical. ¿Cuánto le cuesta al gobierno el subsidio a los sindicatos oficiales? ¿Por qué? A pesar del evidente desfalco y robo de las dirigencias, el gobierno sigue fondeando a quienes, por decirlo menos, son pésimos administradores del capital sindical. Este es el turno de Leonardo Álvarez. El 20 de septiembre, el periódico Reforma denunció: la cúpula sindical de los ferrocarrileros presuntamente malversó multimillonarios recursos del fondo de pensiones de sus jubilados. Increíblemente, el gobierno federal prometió ayuda para equilibrar las pérdidas, en lugar de llamar a cuentas a Víctor Flores y a sus allegados. Noticias similares, pero de otros sindicatos, hemos venido escuchando por años. Petroleros, mineros, electricistas, telefonistas, choferes, campesinos, obreros, maestros, en fin. No hay sindicato impoluto a la hora de transparentar recursos y supuestamente defender los derechos de sus agremiados. Como sabemos, el régimen político en que vivimos durante la mayor parte del siglo XX se construyó sobre grupos que recibieron, en pago por sus servicios, privilegios económicos. En todos los casos, estos privilegios son una forma de redistribuir la riqueza. Los economistas la llaman apropiación de rentas. Para los sindicatos, se ha tratado de empleos innecesarios, salarios muy superiores a la aportación del trabajador, pensiones sin sustento, transferencias directas. Para los empresarios, mercados concentrados, bajos impuestos, apoyos financieros y fiscales, mala regulación. Para los intelectuales, plazas universitarias sin control, asesorías ficticias, premios y foros. Pero todo esto tiene un costo para la sociedad. Cuando agotamos los recursos a mediados de los 60, fue necesario endeudar al país para sostener esos privilegios. Cuando la deuda ya no pudo sostenerse, fue el petróleo el que los financió. El Estado había trasladado los costos de los privilegios hacia el futuro. Deuda por pagar, agotamiento del petróleo, pensiones sin reserva. Peor todavía, mantener los privilegios implicó no invertir en el futuro, ni en infraestructura ni en capital humano. Por ejemplo, la infraestructura con que cuenta México es deplorable, pero es peor aún la situación del capital humano. 2/3 partes de los jóvenes, cuando salen de secundaria, están condenadas a la miseria, porque no tienen las capacidades mínimas para ganarse una vida digna. Por eso México no es competitivo, pero tampoco es un país justo. No hay forma más eficiente de perpetuar la desigualdad que condenar a 2/3 partes de los jóvenes a la ignorancia en una economía que hoy depende del conocimiento. Transformar a los grupos privilegiados, es decir, sindicatos rentistas, en grupos productivos es el reto más importante que tiene México. El costo que estos grupos representan para el país es mucho mayor que cualquiera de las crisis financieras que hemos pasado. ¿Cuál es la solución? Debemos convertir al sindicalismo corporativo mexicano en una fuerza laboral organizada, democrática, transparente y comprometida con la generación de riqueza. Convertir al abarrotero rentista oligopólico en un emprendedor que arriesgue. Convertir al profesor rollero y apoltronado, crítico por deficiencia, en un creador de ideas. Pero nadie deja sus privilegios fácilmente. Unos quieren vender sus plazas, otros quieren rescates, unos más piden subsidios y otros siguen vendiendo la crítica fácil. Para un país con más de 100 millones de habitantes y poco más de la mitad viviendo en la pobreza, el sindicalismo obtuso, retrógrado, es un lastre con el que debemos terminar. ¿Acaso ha visto usted a un líder sindical pobre? En fin, no hay sindicato impoluto a la hora de transparentar recursos y defender, supuestamente, los derechos de sus agremiados. Para Análisis Político, informó Leonardo Álvarez. Síguenos por Canal 10.
Sábados, 10 de la mañana. Domingos, 8 de la mañana. Análisis político.